Judy, no fueron a poner saldo. En este momento ya estoy grabando en el nombre de Jesucristo. El tema de hoy, para la gloria y honra del Señor, es cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos. Este es el tema que vamos a ver hoy para las personas que nos van a ver en el nombre de Jesucristo. En este momento damos inicio. Les damos la bienvenida a la gente que nos vaya a ver en el nombre poderoso de Jesús. Y que sea de bendición para las personas. El tema es cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos. Por favor, me le abres más a la puerta, prendes el foco. Y que no haya ruido, por favor. Y estamos... vamos a ver el tema en Lucas 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, su mujer, y era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahí vamos a dejar la lectura un poquito para ver esto. ¿Por qué fue escuchada la oración de Zacarías y de Elizabeth? Siéntate. Fue escuchada porque reunían el requisito, llenaban el requisito para recibir. Cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos, se rellena el requisito para recibir las promesas de Dios para el ser humano. El ser humano está pidiendo constantemente delante de Dios. Y por eso este tema, vamos a hacer énfasis en ciertas citas bíblicas, manifestando el orden que Dios establece para que se cumpla la promesa decretada por Dios de que todo aquello que pidieren les será dado. Estos dos personajes que estamos viendo, dice que tenían un problema. No podía concebir su mujer de Zacarías porque era estéril. Pero dice que en el verso 5, en el verso 6 dice, ambos eran justos, requisito. Eran justos, amén. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así dice la palabra. Amén. Entonces, aquí vemos que el andar en los mandamientos de Dios y estar sin pecado y que no tenga reprensión de parte de Dios, el ser humano tiene acceso a las promesas divinas porque cumple el requisito para recibir. Por eso el tema es
cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos. Porque se cumplen las promesas de Dios. Dios no tiene ningún obstáculo para negarle a la petición a su criatura, la cual está guardando el mandato y la ordenanza. Aquí esta pareja, dice la Biblia, que ambos eran justos, se conducían con justicia, se conducían con toda integridad delante de Dios, porque dice que eran irreprensibles. Cuando se dice que es irreprensible, es sin pecado, es sin carga de juicio. Irreprensibles es que no puede hallar Dios ninguna cosa que pueda decir no te lo doy, o no te puedo dar la petición de tu oración porque hay una falta. No hay falta. Le envían el ángel. Fíjate lo que dice en el verso 11. Dice la Biblia. A ver. En el 14. En el 11 dice, se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías y al verle le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Amén. Tus oraciones han sido oídas. Amén. ¿Por qué? Porque reunían los requisitos que el Señor que el Señor demanda de cada uno de los hijos criados, de las hijas criadas. Llenaba el requisito para recibir, y fue mandado el ángel para que le diera ese mensaje. Amén. Dice, ambos eran justos, llenaban lo que el Señor demanda para poder accionar sus promesas. Justicia, tenían justicia y andaban con Dios. Y luego dice que eran irreprensibles, o sea que Dios no les podía reprender por algo, de algún mal. Luego dice que guardaban sus mandamientos y también sus ordenanzas. Amén. Requisito para recibir las promesas de Dios. Luego vamos a ver en San Juan que dice en San Juan 14:21, para complementar esta lectura. Dice la Biblia en San Juan 14:21. San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, el que guarda los mandamientos. Esta pareja de la cual estamos hablando hoy, dice que eran justos y que eran irreprensibles. Y dice que guardaban los mandamientos y los estatutos de Dios. Entonces cuando se guardan los mandamientos, y las ordenanzas, es una señal de que tienen los mandamientos de Dios, como dice aquí en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, el que los tiene. ¿Quién los tiene? Aquel que los guarda. Pero ¿cómo los guarda? Que los trae consigo, los practica. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que ama es amado por Dios. Y al ser amado por Dios, el Padre no le niega nada, porque dice, será amado por mi Padre y yo le amaré, dice Jesús,
y me manifestaré a él. Entonces va a haber una manifestación de Dios. Va a haber una manifestación de Dios cuando es guardado el mandato. Amén. Y la promesa de Dios de dar lo que pidiere, aquel que reúne el requisito para recibir, entonces Dios manifiesta su mano poderosa y empieza a orar las misericordias puestas por Dios para aquella persona o para aquel personaje el cual tiene los estatutos guardados en su corazón. Guarda su alma, guarda su ser de todo pecado y está irreprensible. Por eso decimos que esta es la señal de que reúne los requisitos para recibir. El tema de hoy es cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos. Amén. Entonces vemos que esta pareja, la cual habla en Lucas capítulo 1, 5 y 6, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Y se hicieron acreedores a recibir de Dios lo que anhelaban y lo que habían pedido. A pesar de que ya había pasado el tiempo, Dios manda a su ángel y manifiesta la gracia de la promesa, ¿verdad? Y no los dejó sin darle contestación a su oración, porque dice la Biblia, el ángel le dice a Zacarías, en el verso 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Amén. Y llamará su nombre Juan, porque no tenían ellos ese consuelo, pero estaban haciendo oración delante de Dios y dice que eran irreprensibles. Irreprensibles. Guardaban los mandamientos de Dios y por favor se quitan de la luz, mis hijas. Y guardaban, dice que ambos eran justos y estaban delante de Dios y andando irreprensiblemente y tenían los mandamientos de Dios y las ordenanzas, y Dios mandó al ángel y le da la respuesta a Zacarías. Amén. Y le dice, porque tus oraciones han sido oídas. Amén. Luego más adelante le hace manifiesto el ángel lo que el Señor le quería decir a Zacarías, ¿verdad? El regalo que el Señor le estaba haciendo. Y le dice el ángel a Zacarías, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, en el verso 19. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, quien estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O sea que cuando se rellena el requisito para recibir, Dios manda el ángel y envía la bendición de la promesa, aunque sea tarde, porque dice que Zacarías no le creyó al ángel. Dice que le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Sí? Zacarías ya pensaba que ya no iba a ser posible para Dios, pero Dios contestó la oración. Zacarías estaba orando porque en el verso 13 dice, fueron escuchada tu oración. Amén. Y el ángel acá le dice que fue enviado para traerle esas buenas nuevas, que iba a tener un hijo. A pesar de su edad avanzada, Dios le contestó, porque Dios no le dejó sin cumplir la promesa. Todo lo que pidieres, si guardares mis mandamientos y mis ordenanzas, todo lo que pidieres te será dado. Esa es la promesa de Dios. Si nosotros nos guardamos irreprensibles delante de Dios,
Dios cumple la promesa, aunque sea tardía o temprana. Dios la cumple, porque Él haya que no tiene estorbo para decirle no a esa criatura. Amén. Por eso, cuando se llena el requisito, fíjese cómo dice en el verso 6, ambos eran justos delante de Dios. Esto tenían que, ellos eran justos delante de Dios. Y luego dice que eran irreprensibles. Amén. Eran irreprensibles delante de la presencia de Dios. Y tenemos pues que el ángel viene y le da las buenas nuevas de la contestación de su oración. Tarde, pero Dios cumple. Amén. Por eso el tema, estamos viendo este tema, cómo es el requisito para recibir. Cuando se cumplen las promesas de Dios, es cuando nosotros cumplimos las ordenanzas y guardamos los mandamientos. Y que Dios nos haya irreprensibles, entonces hay contestación divina. Amén. Yo al estar escudriñando este tema, el Señor me lo dio ayer en la tarde, estaba yo muy cansado cuando el Señor empezó a darme el tema y me hacía entender muchas cosas, y consideraba yo cuántas cosas el Señor nos ha dado al instante, cuántas cosas nos ha revelado, cuántas cosas nos ha dado en su misericordia. Pero hacía un análisis yo, que en mi corazón he anhelado a Dios siempre, y siempre está primero, antes que todas las cosas. Aunque haya o no haya, esté o no esté, Él está presente en mi corazón, y siempre Él es el único, antes que todas las cosas materiales, personales o lo que hay de la vida. Y el Señor, cada vez que le clamo, Él nunca ha dicho no. Él nunca ha dicho espérate. No, siempre da una contestación previa e inmediata. Si no es al instante, lo da enseguida. Amén. Entonces, hay esa posesión de nosotros hacia Dios. El guardar el mandato de Dios, dice que esta es señal, dice en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, el que trae siempre los mandamientos, esos preceptos de Dios en su corazón y en su mente, no va a haber estorbo para que usted reciba las peticiones que usted haya hecho delante de Dios. Porque Dios aquí está diciendo hoy de esta pareja, de Zacarías y Elizabeth, dice que eran justos y andaban delante de Dios irreprensibles, y por eso les mandaron el ángel. Amén. Les mandaron el ángel y le dieron la respuesta a su petición. Nosotros, si cuidamos ese parámetro en nuestra persona, y cuidamos de no hacer mal, de no ofender, de no hacer ningún agravio, y en el temor de Dios, y que el mandamiento de Dios y la ordenanza de Dios esté primero en mi corazón y en mi mente, para vivirlo, para practicarlo y cuidar, no transgredir delante de Dios, que esté yo como persona irreprensible, entonces no va a haber estorbo para yo recibir las promesas que Dios tiene para mí, para usted. No va a haber ningún obstáculo que diga Dios, mi hijo espérate, o mi hija espérate. No, como no hay obstáculo de reprensión por alguna falla, y tengo el mandamiento conmigo, estoy viviendo el mandamiento, estoy viviendo la ordenanza, Dios cumple la promesa, y todo lo que pidas te será dado, sin estorbo. Todo lo que pidas, aún dice, las delicias de tu corazón, Dios te las va a dar, porque Dios ama a los justos. Dice la Biblia que Él ama a los justos. Amén. El que anda en justicia. Esta pareja dice que eran justos, andaban en justicia. Amén.
Todas las cosas las tenían en justicia. Ahí dice en el verso 6, 1:6 de Lucas, ambos eran justos. ¿Qué quiere decir? Que los dos practicaban la justicia, que tenían eso en primer término, porque aquí el versículo dice en primer término, ambos eran justos. Hace la afirmación, delante de Dios. Amén. Ya que cuando se dice que justos delante de Dios, ¿verdad? Quiere decir que están agradando a Dios. Amén. Que están agradando a Dios en lo que están haciendo, en lo que están viviendo, en lo que están ellos en su vivencia. Están agradando a Dios porque están dentro de la justicia. Para que ya añada que dice que andaban irreprensibles, quiere decir que no había ninguna falla en ellos. Amén. Y luego afirma, dice, los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Amén. Ya vimos que el ángel se aparece y le dice a Zacarías. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Amén. Y he sido enviado a hablarte y darte cosas, dice, hablarte estas buenas nuevas. Amén. Mandaron el ángel, porque ya se lo había ganado. Porque estaba irreprensible delante de Dios. Quiero que vaya, para complementar este tema, a Daniel capítulo 9:4. Amén. Daniel dice, lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese bien. ¿A quiénes son las promesas cumplidas? Amén. A los que guardan el pacto con Él. Y guardan dice, los que guardan el pacto, amén, que guarda el pacto y sus misericordias a los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea que Dios, lo pactado, si tú cumples los requisitos, mi hijo, mi hija, vas a recibir mis promesas de bendición. Pero se requiere rellenar el requisito, andar en justicia y estar irreprensible, para que la promesa de Dios fluya como un manantial, rápido, instantáneo, enseguida. ¿Sí? Porque si hay alguna transgresión, no va a fluir. Es como cuando el agua está corriendo y le ponen una contra. No va a poder correr porque tiene algo que estorba. ¿Amén? Así es la promesa de Dios. La promesa de Dios va a fluir sin estorbo a la persona que está en oración pidiendo aquella petición. Va a fluir ese manantial porque es promesa. Amén. Fíjese lo que dice. Que oró Daniel a Dios, hizo confesión delante de Dios, el Señor Dios. Amén. Grande, digno de ser temido, que Él guarda el pacto. Cuando dice Él guarda el pacto, Él va a cumplir las promesas de su misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Por eso ahorita dábamos San Juan 14:21, que dice, los que tienen mis mandamientos y los guardan, los que los tienen son aquellos que los viven, aquellos que los practican, aquellos que andan en el temor de Dios, con reverencia a Dios, y se guardan irreprensibles delante de su presencia. Luego, al guardar los mandamientos, también andan en justicia, porque los mandamientos llevan a la justicia. Amén. Y si guarda los mandamientos, va a guardar también las ordenanzas de Dios. Y si está irreprensible,
que no haya hecho falta. La promesa de Dios, como dice que Dios pactó. Amén. Aquí dice que guardas el pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo dije, y mis misericordias van a ir a aquellos que guardan mis mandamientos, aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. A ellos les va a llegar las promesas como un manantial, rápido, al instante. Amén. Quiero que vaya también a Daniel 23, 9:23. ¿Para qué le dice el ángel a Daniel? Quiero llevarlo en ese perfil para que usted vea. Al principio del ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy ¿qué? Amado. Amén. ¿Por qué amado? Porque Daniel dispuso su corazón, doblegó su corazón, se humilló delante de Dios, era reverente, era temeroso, reconoce aquí en la oración, dice, oré a Jehová mi Dios, hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Daniel tenía el temor de Dios, por eso habla eso en su oración. Digno de ser temido. Él andaba en reverencia delante de Dios. Amén. Le daba la dignidad a Dios, el honor a Dios en su oración. Y lo respetaba. Amén. Porque dice en el verso 3, en 9:3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Amén. Y ruego en ayuno y en silicio y en ceniza. Dice cómo lo buscó Daniel. Por eso el ángel le declara acá. Dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, ya ahí el ángel viene a aquellos amados. Viene a los amados. Ya no hay obstáculo porque están irreprensibles. Están irreprensibles. No hay obstáculo. Dice que Zacarías estaba administrando en el momento del incienso de la oración. Cuando el ángel se para en un lado de él y le dice, Zacarías, no te asustes. Amén. No te asustes, no temas. Vengo a traerte buenas nuevas. Amén. Tu oración ha sido escuchada. Por eso estoy aquí. Yo soy Gabriel, el que está delante de la presencia de Dios, pero me fue enviado para traerte estas buenas nuevas. A Daniel le dice lo mismo. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y he venido para enseñarte, para que tú, dice, porque tú eres muy amado. Amén. Cuando nosotros reverenciamos a Dios con la importancia que Él merece, con la atención que Él merece, ¿sí? Amén. Y le damos el lugar que le corresponde a Dios, Él nos halla irreprensibles, hijos amados, porque nos sujetamos a la ordenanza, al mandamiento, y luego lo tomamos en cuenta en oración permanente. Estamos siempre reverenciándole a Él con oración y reconocimiento, humillando nuestro corazón delante de su presencia para que de Él salga lo pactado en misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, pero ¿quién? ¿A quién Dios le va a hacer misericordia? A aquellos que lo aman, dice San Juan. Dice, aquellos que me aman, les amaremos, yo y mi Padre, y vendremos a Él, y entonces me manifestaré, dice, en el verso 21, 14, 21, dice en San Juan, dice, nos manifestaremos a Él. ¿Cómo se está manifestando el ángel? ¿Cómo se está manifestando Dios por medio del ángel a Zacarías? ¿Cómo se está manifestando el ángel a Daniel? Por medio del ángel. Amén. Porque reunían los requisitos para recibir. Amén. Ese es el tema. Reunir el requisito para recibir las promesas pactadas de Dios. Amén. Si anduvieras irreprensible, si yo ando irreprensible, no va a haber estorbo para recibir las promesas. Todo lo que pidas te será dado. Amén. Todo lo que pidas será dado. Pero tengo que rellenar el requisito. Dice que andaban en justicia. Amén.
Andaban irreprensibles y guardaban los mandamientos y los estatutos de Dios. Eso es lo que se requiere nada más, mi hermano, mi hermana. Que usted y yo cumplamos, la gente que nos está viendo o que nos está oyendo, nada más que cumplamos la contraparte de lo que Dios exige. El pacto está hecho. Dios dice, bendeciré y daré misericordias. Pero ¿cómo moverlas de Dios, las misericordias? ¿Cómo hacerlas llegar esas misericordias a mi vida? ¿Cómo traer esas misericordias pactadas de Dios para el hombre? Tenemos que rellenar el requisito para poder mover, por su gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Cómo? Aquí está la clave. El verso 1 de Lucas nos dice claramente que esta pareja, ¿verdad?, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Esta es la fórmula. Andar en justicia, vivir en justicia, hacer todo en justicia de Dios y andar delante de Dios irreprensibles. Y todos los mandamientos guardar y las ordenanzas del Señor. Y usted va a recibir lo que pida, en el momento que lo pida y cuando lo pida. Porque Dios, con este requisito llenado, usted recibe. Dios no va a negar las promesas ni lo pactado con el pueblo el cual busca su rostro. Dice Daniel, porque busqué su rostro en oración y ruego. Amén. Esa oración va a llegar. El ángel le dice a Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Amén. Contestada. ¿Por qué? Porque él reunía el requisito para recibir. Usted rellena el requisito para recibir, lo va a recibir. Pero si no lo rellena, ya le puse un ejemplo, es como un arroyo de agua que va corriendo, pero si le tapan, ya no corre, se estaciona. Así también la bendición. Si hay pecado, se va a tardar más o va a fluir con más lentitud. Pero si rellenamos el requisito de andar en justicia, irreprensibles, guardamos los mandamientos y los estatutos de Dios, vamos a recibir al instante mismo que pidamos. Amén. Al instante mismo que pidamos, va a ser manifiesta la gloria de Dios personificada y le mandan el ángel. Amén. O le mandan el ángel y le dicen, ¿sabes qué, amigo? Ya está tu petición. Amén. Quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1, 3 y 4. Estamos los requisitos para recibir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1, 3 y 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Fíjese bien, piadoso, temeroso de Dios. ¿Se fija cómo va el temor de Dios? Zacarías andaba en el temor de Dios, su mujer también, Daniel también. Este hombre también dice que temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Importante. Siempre la comunicación en oración con Dios es importante. Porque si nosotros no tenemos una perseverancia en la oración es platicar con Dios. Cuando usted ora, platica con Dios. Amén. Si usted no ora, usted no platica con Dios, ¿cómo se va a comunicar con Dios entonces? Pero si usted ora, está platicando con Dios, Dios le está escuchando, y si usted es digno de respuesta de lo que pide, se le va a dar. Porque Dios dice que ha pactado con sus misericordias de aquel que lo ama, darle lo que pida, sin requisito, nada más eso. Que ande en justicia, que sea temeroso, que guarde los mandamientos y que las ordenanzas del Señor estén siempre con él. Amén. Entonces, ahí dice que hay una respuesta. Amén. Dice que oraba a Dios siempre. Dice que vio
claramente la visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate, qué hermoso. Cuando dice tus limosnas, son sus justicias. Sus justicias. Porque cuando nosotros damos, es justicia al que no tiene, al que tiene necesidad. ¿Sabía usted eso? Amén. Que cuando usted da dádivas, usted está haciendo justicia a aquel que no tiene, aquel que tiene una grande necesidad, y usted le opera en misericordia. Eso es andar en justicia. Amén. 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 Por eso dice que aquí Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios, practicaban la misericordia. Eso es lo que quiere decir. Practicaban las dádivas, practicaban las limosnas, practicaban la benevolencia. Eso es andar en justicia, porque está haciendo justicia con aquel pobre, con aquel necesitado. Amén. Amén. Entonces, dice aquí: porque han subido tus oraciones y tus limosnas, han subido a memoria delante de Dios. Amén. Amén. Se fija cómo el requisito completo aquí está desglosado en Cornelio. Dice que era piadoso. ¿Se fija cómo dice que era piadoso? Temeroso de Dios. Amén. Y oraba siempre. Amén. Amén. Ay, Señor. Y se le fue reconocido y le mandan el ángel. Aquí este hombre lo mandó el Señor nomás para que él fuera salvo, porque ya se lo había ganado. Amén. 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 Dice que el Señor, dice, porque tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido delante de Dios. Y entonces vemos que era justo y era temeroso de Dios. Y Dios lo halló irreprensible, a tal modo que le manda el ángel para que fuera salvo con toda su casa. Y dice que qué regalo tan grande le mandó Dios. Amén. Amén. Nomás por practicar la justicia y la misericordia y ser piadoso y estar platicando con Dios. Porque no era cristiano. Fíjese, qué tremendo eso. No era cristiano, pero él oraba siempre, dice. Dice que esto vio claramente en la visión, como a la hora 9 del día. Amén. 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 Tremendo eso. Precioso, maravilloso. Entonces vemos ahí la concordancia del tema, cuando se cumplen las ordenanzas de Dios y sus mandamientos para recibir. ¿Qué recibimos de las promesas de Dios? La contestación de las peticiones. Eso es lo que recibimos. Nosotros queremos recibir bendición. Si andamos en desobediencia, no las vamos a recibir. Si andamos irreverentes delante de Dios, no las vamos a recibir. Y si andamos en rebeldía delante de Dios, tampoco las vamos a recibir. Pero si andamos en justicia, tenemos compasión y misericordia, y practicamos la benevolencia, y tenemos a Dios en reverencia, con temor, dándole lugar a Dios como Él es. Daniel lo desglosa claramente, dice: usted es digno de ser temido. Él es digno de ser temido, de reverenciarle el grado que Él tiene, que es Dios. Y entonces cuando yo me someto, cuando usted se somete a la reverencia delante de Dios, no con miedo, sino con temor por la grandeza de la majestad de Dios, y guarda sus mandamientos y sus ordenanzas, y practica lo que a Él le agrada, porque dice que a Él le agrada la justicia.
Si usted practica la justicia y tiene reverencia a Dios y guarda sus mandamientos, pida lo que quiera, que Dios se lo va a dar, porque es promesa. Dice que pactó con los que le aman sus misericordias. Él pactó sus misericordias para los que le aman. Cuando dice que pactó, quiere decir que no se va a tardar, que no va a cambiar lo que Él dijo. Amén. Amén. Que lo que Él prometió será. Y todo lo que pidas te será dado. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento dice: si mi pueblo se volviere a mí, ¿sí? Si mi pueblo se volviere a mí, yo le perdonaré su pecado y lo sanaré. Amén. Si se volviera a mí, cuando dice si se volviera a mí, quiere decir si mi pueblo, el cual me conoce, mi pueblo, el cual le hablan de mí, se vuelve con todo su corazón, no hay ningún estorbo para yo no hacerle bien. Pero ¿cómo le hará Dios bien si usted no platica con Dios? Usted no ora con Dios, no le da la reverencia, no le da el honor que Él merece. Pues no va a recibir, va a batallar más, porque las cosas, pues Dios se las va a tardar un poquito más. Pero si usted cumple el requisito que dice en Lucas capítulo 1:6, si usted rellena ese requisito, anda en justicia, anda irreprensible y guarda los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios, no hay ningún estorbo. Lo que usted pida, el Señor lo va a hacer, tarde o temprano lo va a hacer. Fíjese que a Zacarías y a Elizabeth se los dio en su vejez, ya ha pasado el tiempo, pero el ángel vino y fue manifiesto, porque vienen siendo los padres de Juan el Bautista. Amén. Manifestada la gloria de Dios, fuera de tiempo o en su tiempo, pero Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir. El Señor dijo y será. Amén. Y será, porque Dios es Dios. Amén. Amén. Quiero llevarlos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Verso 16. 5 verso 16. Es una cita referente para que usted vea cómo sí es necesaria la irreprensibilidad de nuestro ser para poder estar delante de la presencia de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Se fija cómo este instrumento, la oración, es importante, porque cuando usted ora, usted platica con Dios. Amén. Da gracias en todo, es otro elemento. Que a Dios se le debe agradecer todo lo que recibamos, todo lo que el Señor nos presta, todo lo que el Señor nos permite, todo lo que el Señor nos bendice, todo lo que el Señor nos retiene. Hay que dar gracias por todo. Grave es esto. Orad. La oración es importante, porque sin la oración usted no puede comunicarse con Dios. Dad gracias por todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La otra, no apaguéis el espíritu. ¿Por qué habla de no apagar el espíritu? Que el fervor que usted tiene del amor hacia Dios no se pierda. Que hoy sienta mucha fervencia por Dios y otro día se olvida de Él. No debe apagar el espíritu. El espíritu debe ser como una lámpara prendida siempre en el corazón de aquel que ama a Dios. Porque si se apaga el espíritu, se pierden los mandamientos y los estatutos. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que ama a Dios es el Espíritu Santo, porque es Cristo mismo en usted. Amén. Si el espíritu se apaga, se acaba el servicio a Dios, se olvida de Dios. Por eso usted se enoja fácilmente, por eso usted pelea, por eso usted maldice, porque apaga el espíritu.
El espíritu no debe apagarse, porque el Espíritu de Dios es la conexión con Dios en el amor para guardar los mandamientos de Dios y estar siempre en la presencia de Dios para que usted se guarde y que usted esté irreprensible. Cuando usted esté consciente permanentemente que usted es hijo, hija de Dios, o que usted ama a Dios con todo su corazón, debe estar siempre despierto el espíritu. Siempre debe estar consciente para no ofender, para no lastimar a Dios, para que su espíritu no se haga como una mecha que se apagó. Porque si el espíritu de Dios se apaga, hay irreverencia, hay desobediencia, hay falta de temor y hay muchas cosas cuando se apaga el espíritu. Pero si el espíritu de Dios está siempre despierto, usted está consciente de que es hijo, hija de Dios y no va a transgredir por amor y respeto y temor a Dios, porque le ama a Dios. Entonces es importante esto, no apaguéis al espíritu. Amén. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Esta es otra recomendación. Absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? Para poder llegar a la irreprensibilidad, tiene que apartarse de toda especie de mal, sea grande, sea chiquito, sea dimensional. De todo mal, tiene que apartarse de todo mal para que usted sea irreprensible, porque si tiene un malito o dos malitos nomás, como quiera está contaminado, y ya eso ya no es irreprensible. ¿Irreprensible qué? Cero pecado, cero transgresión, cero rebeldía y cero todo. Amén. Entonces, abstenerse de todo mal. Y luego viene lo completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Fíjese bien, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces cuando el nivel de la irreprensibilidad está completo, usted rellena el requisito para recibir. Todo lo que pida le será dado. Pero si no, va a batallar. Si no tiene oración, no tiene justicia, no guarda los mandamientos, usted va a pedir, pero no se lo van a dar pronto. Sí se lo van a dar, pero con más batalla. Amén. Se lo van a tardar, porque hay irreverencia, no hay temor de Dios. El espíritu está medio apagadón, un día ora, otro día no ora, se le olvida que es cristiano y se le sale una que otra víbora, una que otra mentirilla y todo eso le estorba para que usted sea irreprensible. ¿Cómo ser irreprensible? Amén. El verso 5:22 de 1 Tesalonicenses se lo dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? Cuando a Elizabeth y a Zacarías le dieron la petición de la oración, fue porque ellos dicen que caminaron irreprensibles. Amén. Irreprensibles. Pero dice que oraban, platicaban con Dios. Ellos en su justicia, limpios de todo pecado, oraban a Dios y Dios los escuchaba y tanto fue el compromiso de Dios en cumplirle la promesa a esos dos ancianos, que manda el ángel para que se dieran cuenta que sí estaban tomados en cuenta, que eran importantes, que no eran personas, criaturas que Dios no estaba mirando ni escuchando. Por eso el ángel viene a la comprobación personalizada, la visita personalizada, para decirle a sus hijos y a su hija, mi hijo, te estaba escuchando, no ha pasado mi promesa, mi pacto que yo pacté con ustedes que les daría a todos mis hijos está presente y te lo mando personalmente para que veas que eres importante. Amén. Que se tarde Dios un momento o unos minutos no es señal de que no te está escuchando, sino que Dios, si tú sigues perseverando, yo sigo perseverando en la comunión con Dios, absteniéndome de todo pecado, teniendo el espíritu despierto, Dios va a operar el milagro.
Dios va a operar la contestación. Dios va a cumplir su promesa. Dios te va a dar lo que tú pides. Pero es necesario rellenar el requisito. Y te lo sigo repitiendo. Lucas 1:6 te lo dice. Esta pareja lo tenía. Daniel en el verso 9:13 también dice el ángel que era muy amado. Amén. El ángel se lo declara. Oh, Daniel, mira, desde el día que te pusiste a orar, se me fue dada la orden. Amén. Se me fue dada la orden. Y vengo a decirte que eres muy amado. Amén. Desde el día que tú dispusiste tu corazón a estar en la presencia de Dios y humillarte delante de Dios, a mí se me fue dada la orden. Amén. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos a su majestad y reconocemos su grandeza y le damos el lugar que Él merece como Dios, entonces todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. Empieza Dios a reestructurar nuestra vida, a reestructurar nuestra casa, a reestructurar nuestra familia, a reestructurar nuestra riqueza, nuestros bienes. Todo lo que tenemos, Dios lo empieza a restaurar y lo empieza a reestructurar. Porque Él está mirando que esa hija, ese hijo, es merecedor de su bendición y de sus promesas y de su misericordia. Ahí opera, así opera la bendición de Dios, así opera la misericordia de Dios. Pero tienes que saber esto, que sin oración tú no platicas con Dios. Porque la oración es platicar con Dios. Amén. Y cuando tú lees la palabra en la escritura, Dios platica contigo. Amén. Cuando tú oras de rodillas o como tú quieras orar, tú estás platicando con Dios. Y cuando tú lees la palabra, Dios está platicando contigo. Amén. Por eso, si no hay comunicación entre Padre y creación, no va a haber una buena relación. Pero si tú buscas a Dios, yo busco a Dios con reverencia, con temor, guardándome de todo mal y guardándome alma, cuerpo y espíritu irreprensible, yo tengo el requisito cumplido para pedirle a Dios todo lo que yo necesite. El Señor lo va a dar. Yo te lo garantizo, porque el Señor es santo y Él merece respeto. Amén. Al Señor sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Te invitamos a que nos veas por la red. Ahí estamos en la página principal de Google, en YouTube, un canal, hermano Jorge. Si quieres ver más temas, ahí hay más temas de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo digo para tu bendición. Y que este tema haya sido de bendición para los que nos escucharon. Para que busques las promesas de Dios y las mantengas cerca de ti. Te ayudan en todo tiempo, es como un seguro de vida tener a Dios en un lado de ti. Porque el Señor, si tú reúnes los requisitos de la irreprensibilidad, tú tienes a Dios en tu casa, en todo tiempo, en tu corazón y en tu mente. Va a haber respuesta instantánea. Si no, te mandan también el ángel. Porque el Señor es santo y sigue siendo el mismo. Al Señor sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Amén. Amén.